Sí, instrumentos musicales, ¿cierto? ¿Y son instrumentos musicales actuales o qué tipo de instrumentos estamos trabajando? Pero, listo. A lo que me refiero, hijo, no es al mecanismo por medio del cual funciona la, el, por medio del cual emite sonido, sino que me refiero al método, a la historia. Listo, estamos hablando de historia de la música, hijos. Listo, entonces, por favor, saquen una libretica de apuntes y empiecen a tomar apuntes de lo que vamos a trabajar ahora. ¿Listo? Esta clase, infortunadamente, va a ser menos participativa de lo que a mí me gusta. Miguel Quintero, vamos a aceptarlo. Va a ser menos participativa, así que voy a cerrar los micrófonos de todos. Cuando sea el momento de hablar, entonces yo vuelvo y abro los micrófonos. ¿Listo? Listo, aquí ya tomé el nombre de varios estudiantes. Ya tengo aquí escrito el nombre de varios estudiantes para la asistencia. Por favor, cierren sus micrófonos ustedes para no tener que hacerlo yo. ¿Listo, hijitos? Y créanme que los estoy extrañando mucho. Florian, ¿sabes qué pasa con Ramírez, que no se ha metido? ¿No ha entrado? ¿No ha vuelto a hablar con ella estos días? ¿Alguien tiene conocimiento por qué no ha entrado? Bueno, si algo yo me busco el medio para que la información o el video que va a quedar en YouTube, ella lo pueda ver. ¿Listo? Hijos, vamos a entrar en materia. Historia de la música para grado séptimo. ¿Están viendo la diapositiva? Listo. Historia de la música, grado séptimo. ¿Listo? Vamos a mirar primero una trivia, por decirlo de alguna manera. Los primeros sonidos, hijos, musicales, la intención de quienes lo producían a nivel histórico era imitar la naturaleza. Por ejemplo, el sonido del viento, por eso inventaron algunos tipos de flauta. Los truenos, por eso inventaron los tambores. Y menciono estos dos porque según registros históricos pudieron haber sido los primeros instrumentos que se crearon a nivel de la historia. A partir del instante en el que el hombre empieza a crear instrumentos que le sirven para la cacería, como por ejemplo empezar a hacer arcos, ellos cuando cazaban tomaban dime, hijo, ¿no se ve? ¿Seguro? Vamos a mirar una cosa aquí. Ok, voy a corregir entonces. Gracias por avisarme. Aquí voy a mirar, compartir pantalla. Ok, aquí vamos. ¿Ahora sí la ven? Listo. Gracias por el dato, no había caído en cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces vamos con historia de la música, como les estaba hablando, grado séptimo. Les decía que a partir del instante en que el hombre empezó a crear elementos que sirven para cacería, por coincidencia empezó a encontrarse con elementos a la hora de golpear, empezó a encontrar la percusión, que son los instrumentos de percusión, a la hora de encontrar un hueso que tal vez por dentro estaba hueco, accidentalmente pudieron abrirse algunos agujeros, de esa forma inventaron algún tipo de flauta. ¿Listo? Y también a la hora de coger tendones del cuerpo, estirarlos para poder hacer arcos y flechas, encontraron que esa tensión a la hora de soltar emitía sonidos, y de que dependiendo de lo grueso y lo largo que fuera ese tendón, emitía así ciertos sonidos distintos, y ahí nacen los instrumentos de cuerda, que son los primeros que se registran en la historia. ¿Listo? El ser humano tenía el pensamiento de que el cielo de color azul era como una especie de bóveda, como las que vemos en las iglesias, y los sonidos que emitía se debían a golpes de seres sobrenaturales, y ellos empiezan a tratar de hacer una imitación de todas y cada una de esos elementos que ellos ven en la tierra. ¿Listo?
Vamos a admitir a estas personas que van entrando. Admitir todo, ok, y continúo con la clase. ¿Listo? Listo, hijitos, ahí vamos hasta ahora con respecto al tema de los instrumentos musicales. Y aquí vemos ejemplos, muchachos, de algunos instrumentos. Por ejemplo, el que ven ustedes en la parte superior, bueno, para ustedes su derecha, vemos un instrumento hecho de piedra. ¿Listo? Allí en ese instrumento también se utiliza, es como una especie de quena, lo que llaman flauta peruana en algunos ambientes, la quena. Tiene 3 agujeros y está diseñado como instrumento de viento. Luego enseguida ustedes ven los instrumentos que hacen a partir del hueso. ¿Listo? Algunos de estos instrumentos servían para, el de hueso que están viendo en la mitad, servían para instrumentos de percusión, aunque en su gran mayoría lo utilizaban como instrumentos de viento. En la parte de abajo, en la parte derecha, que tiene un fondo azul, nos encontramos con una flauta primitiva de hace millones de años, y en la parte superior encontramos también, izquierda, encontramos también instrumentos de viento que se hacía con la naturaleza, con un caracol. Y en la parte de abajo ya estamos hablando de un diseño mucho más reciente, que es un instrumento precolombino, que también es una flauta que se usaba sobre todo para momentos rituales. ¿Listo? Esto con respecto a lo que hemos venido viendo. Si ustedes analizan alguno de estos instrumentos en dibujo, ya lo habíamos trabajado en el colegio en sexto y a principio de séptimo, ¿recuerdan? ¿Tienen alguna pregunta, hijos? ¿Tienen alguna pregunta o vamos bien? Suárez, ¿si vas a preguntarme algo, hijo? Listo. La música en la antigüedad. Realmente, hijos, como les estaba contando, no hay una fecha exacta histórica en la que se pueda decir en esta época y de esta manera surgió la música. Los historiadores, los antropólogos creen que a partir del instante en que el hombre empezó a construir instrumentos, ya sea para cazar, a partir de ese instante empezó, por los sonidos que emitían a la hora de construir estos elementos, empezó a aparecer y empezaron ellos a manejar la música. ¿Listo? Y dentro de esas primeras manifestaciones nos encontramos que ellos lo que querían eran, como les había dicho hace un instante, el imitar la naturaleza, sonidos que ellos encontraban de forma natural. Algunos buscaban imitar animales y emitían cantos o ruidos o rugidos que les permitiese imitar. Ellos, a la par de la aparición del lenguaje, también apareció la música, pero no con instrumentos, sino producida por sus propias voces, y servía y se utilizaba como un medio, una expresión artística colectiva, hijos, donde ellos, en el momento en el que se reunían, en el momento en el que trabajaban estos elementos, expresaban lo que en sus corazones ellos querían hacer. Algo muy repetitivo era que ellos lo hacían en momentos especiales de fiestas, donde celebraban de pronto la fertilidad de la tierra, por ejemplo, como uno de los aspectos en los que ellos pudieron manejar. También lo manejaban para ofrecer sacrificios o en rituales a sus dioses, a sus deidades. Ellos también expresaban por medio de estos ruidos o música. Se reunían alrededor del fuego, que también representaba para ellos alguna forma de alabanza o adoración a los dioses a los cuales ellos servían, y cantaban. También en los funerales entablaban cantos. De hecho, hay culturas que todavía dentro de las prácticas funerarias todavía se maneja el canto, y es casi que algo normal. Dentro de nuestro sistema de adoración, para nosotros no puede faltar la música o la expresión artística, porque, por ejemplo, hace parte de la danza y hace parte también de nuestra forma de alabar y de exaltar a Dios, aunque este no es un tema religioso, sino que estamos hablando de artística. Bueno, en los funerales también ellos hacían, cuando se preparaban para la cacería, ¿listo? O cuando, insisto, se hablaba acerca de cambios de posición en la luna que cambia la fertilidad de la tierra, ellos también se reunían para hacer este tipo de adoraciones y exaltaciones. Otra forma común en la que
se realizaba este tipo de adoración era con la intención de narrar historias. ¿Listo? Vean, los primeros instrumentos musicales de los cuales se crearon, que ya los mostré, el más antiguo que se encontró en Alemania, tengo entendido, tiene más o menos 2,5 millones de existencia. Para utilizar términos técnicos, en el Paleolítico inferior, y se dio cuando el hombre empezó a crear los utensilios y los elementos, que insisto, era por coincidencia. Al instante en el que necesitaban cazar o comunicar algo, ellos golpearon algo, escucharon ese sonido, escucharon que ese hueso tal vez a la hora de golpearlo con otro hueso emitía un sonido particular, y de allí empezaron a sacarlos. También, sobre todo la parte de percusión, hijos, ellos lo utilizaban como un medio de comunicación del cual se apegaban. Por ejemplo, las comunidades de esclavos aquí en Colombia colocaban en sus puentes, cuando servían a las haciendas, colocaban en puentes o en ciertos lugares unos tambores grandísimos, inmensos, y cuando iba llegando alguien importante, ellos golpeaban el tambor, y dependiendo de los golpes que le dieran, se sabía cuál era el tipo de personaje que arrimaba. Entonces ellos en la hacienda empezaban a prepararse para recibir a las personas, mirando históricamente, pero una historia mucho más reciente. ¿Listo? Continúo. Bueno, esta es una imagen, hijos, de Mesopotamia, y si ustedes miran, allí hay un elemento de servicio y adoración a alguien muy importante, como lo es un rey, y en este momento el rey en sus manos también tiene un instrumento, y a su lado hay dos personas que, es por lo que se logra ver, están cantando. Bueno, estos son algunas de las muestras de los instrumentos más antiguos que se han encontrado. Esta es una imagen de Mesopotamia. Por medio de la pintura, por medio de la escultura y por medio del tallado, ellos hacían representaciones de ellos mismos, hablando, diciendo y mostrando las características. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el arte para ellos era algo supremamente importante. La música en Mesopotamia influyó de una manera muy fuerte, muy poderosa en lo que fue Grecia y Egipto. Y la razón por la cual influyó de esa manera fue porque ellos, dentro del mundo antiguo, recuerden que Mesopotamia es fue una de las primeras potencias mundiales, y ellos, al momento en el que empiezan a salir e invadir y tomar posesión de tierras a nivel histórico, ellos llevan su cultura. Ejemplo, en este momento lo podemos ver con la cultura norteamericana. Ellos, como potencia mundial, su idioma es predominante para el comercio mundial, y ha llegado a tal punto, muchachos, que para nosotros es supremamente importante conocer mucho de la cultura americana, como el idioma, la música y este tipo de elementos que nacen allá y terminan adaptándose de una manera o de otra a los medios en los cuales nosotros en este momento estamos viendo. Bueno, en esa época era lo mismo. Mesopotamia tenía sus propias costumbres musicales, utilizaban mucho la música de cuerda, y esa costumbre llegó a Grecia y llegó a Egipto. Más o menos desde el año 3000 a.C. hasta los tiempos helenísticos. Y voy a hacer un paréntesis. Los tiempos helenísticos, chicos, hablan del momento en el que Alejandro Magno salió a tomar posesión de la tierra. Duró más o menos, duró ese tiempo helenístico más o menos hasta desde la muerte de él, que es cuando empieza el declive del poderío griego a nivel mundial y empieza el poderío del imperio romano. Listo, más o menos hasta esa época dura los tiempos helenísticos. Y como dice ahí en la diapositiva, esto incluye a Babilonia, Asiria, Sumeria, entre otros pueblos que también incluyen obviamente a Israel, que están en la parte baja de Europa, y entre Europa y Asia. Y hay restos arqueológicos que muestran estos instrumentos musicales que se usó en aquella época y en aquella región. La religión, hijos, tiene un rol bien importante en el desarrollo de la historia musical. Por ejemplo, si leemos la Biblia, vemos como desde el inicio Abraham canta alabanzas al Señor. En el texto más antiguo de la Biblia,
que es Job, también se ve y se habla que Job alaba con cantos a Dios. Bueno, dentro de la cultura, dentro de los cultos, dentro de las misas, siempre va a haber música, y al igual que en la antigüedad, ahora se sigue utilizando como un medio activo y sobre todo muy pero muy importante para la alabanza de Dios. Por ejemplo, aquí hay un término que dice que responsorial. No sé cuántos de ustedes han ido a una iglesia católica, no sé cuántos de ustedes son católicos, pero los que hemos tenido la oportunidad de asistir a una iglesia católica, en alguna época yo fui católico, vemos que el sacerdote empieza, por ejemplo, a entonar una canción que dice del Ave María, por decir algo, y las personas tienen que responder a esa oración con otro canto. En este momento no me acuerdo cuál podría ser, por ejemplo, porque grande es el Señor, y la iglesia tenía que contestarle amén. Esa respuesta se llama responsorial, y a veces va acompañado de instrumentos, otras veces no, y va apuntando a la armonía musical para que en esa forma y en esa manera se exalte y se realiza una alabanza o una adoración. Bueno, se utilizaba en esa época dentro de los cultos que se realizaban, y se realiza ahora también, sobre todo en la iglesia católica. La verdad es que no he visto, y si ustedes las han visto, por favor ahorita me lo escriben: profesor, en tal iglesia cristiana lo hacen de esa manera. ¿Listo? Ese canto responsorial, y hace parte de la historia, porque insisto, la religión, la alabanza a las deidades hace parte importante del desarrollo histórico de la música. Es más, si hay algo que hay que abonar y algo que decir, es que la iglesia católica, en su momento de mayor poderío y mayor influencia, fue mucho lo que invirtió en las formas de expresión artísticas, ya sea a la hora de pintar un cuadro, o de hacer una escultura, o de la música. De hecho, hay muchos de los grandes artistas a nivel histórico cuya participación en este sentido fue determinante, y todavía estamos disfrutando de sus expresiones artísticas. Miren, los instrumentos musicales más importantes de Mesopotamia fueron las arpas arqueadas, de las cuales todavía vemos algunas, las liras, y los laúdes. Los laúdes son una especie de guitarra que vienen con 10 o más cuerdas. En la Biblia también aparecen registrados los laúdes, pero no se les llama laúdes, sino que se les llama decacordios, ¿listo? Porque tienen 10 o más cuerdas. Aparecen tambores, aparecen un sinnúmero de elementos. Ahora vamos a hablar de la historia de la música, pero en el pueblo de Egipto. Si ustedes analizan esta imagen que están viendo, van a ver cómo hay una característica particular de la persona que está tocando el arpa en este momento. La persona que está tocando el arpa en este momento, si ustedes ven, está envuelto y enrollado en algunos elementos, unos vestidos. No se está refiriendo a las momias, sino que se está refiriendo a un vestido especial que utilizaban cierto tipo de sacerdotes a la hora de dar alabanza. Y si ustedes miran al dios egipcio que aparece allí en pantalla, él en sus manos tiene un bastón, y en otro, se supone, lo que yo estaba leyendo, tiene un instrumento musical. No sé cómo generaba sonido, no averigüé, lo reconozco, voy a continuar averiguando por si a alguno de ustedes se le ocurre alguna pregunta. Y vemos aquí como en otro ejemplo histórico, se continúa manejando y se continúa observando la música como una forma y un sistema de adoración a sus dioses. Bueno, en Egipto ya cambia un poco, y ya como fue un periodo histórico de hegemonía egipcia bastante largo, ellos se dividen en 3 fases. ¿Listo? El primero es, encuentran ustedes que hay estatuas músicos, de dioses que tocan música, ven relatos de músicos en los templos, bailarines religiosos, de comidas sagradas que son acompañadas con música. Y algo que me gustó mucho fue notar que existen varias representaciones donde las personas hacen signos con sus manos o con sus cuerpos que indican las notas musicales que le están pidiendo
al músico que interprete, y se ven en estas imágenes. Esto nos permitiría concluir que en Egipto surgió de cierta manera la primera nomenclatura musical, que ya lo habíamos trabajado en uno de los dibujos que les mandé en este periodo. Bueno, para hacer un comentario sobre Egipto, después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el 332 a.C., la música se vio expuesta a una poderosa influencia de Grecia y de Roma. Cuando Alejandro Magno entra a Egipto, recuerden que a partir de ese momento empieza el periodo helenístico. Cuando entra a Egipto, él viene con sus costumbres, él viene con sus ideas. Sin embargo, eso no quiere decir que Egipto adoptó un sistema musical griego o romano, no. Lo que eso quiere, Egipto también aportó por medio de sus sonidos a la forma de interpretación de la música, tanto en Roma como en Grecia, y como de allí surgió toda la población de Europa, y de Europa surgió toda la población hacia el Nuevo Mundo. Bueno, es mucho lo que la música egipcia y africana ha influenciado a la música actual. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, música del Pacífico y empiezan a escuchar música típica africana, sobre todo del norte de África, van a encontrar que los sonidos musicales son muy parecidos y los instrumentos también muy parecidos, y aún hay canciones que se mantienen todavía, que acá manejamos con una letra, con una forma de cantar, y que allá se maneja con otra letra, pero el ritmo musical es prácticamente el mismo. Ahora llegamos, hijos, ya para finalizar, la música en la antigua Grecia. Miren esta imagen. Dime, hijo, ¿qué me vas a decir? Dime. No, hijo, la flauta no se registra cuando surgió. De hecho, la flauta, como te estaba explicando ahora, apareció una muestra hecha con un hueso de alce en Alemania, y tiene más de un millón de años de existencia. ¿Listo? Ahora, cada región, cada comunidad varía los instrumentos con respecto a los materiales que tenían o a sus necesidades. Y hay unos tipos de flautas que son muy de África, ¿listo? Como también hay unos tipos de flauta que son muy de América Latina, ¿listo? Como es la flauta peruana o la quena, que le llaman, ¿listo? Ahora sí vamos a hablar un poquito de la música en la antigua Grecia. Miren, hijos, a diferencia de lo sucedido en las antiguas civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, la música en Grecia data más o menos del siglo VII al III antes de Cristo, y tiene una similitud con la música actual. Miren, por ejemplo, la palabra música, como la conocemos, deriva de musique, que es una expresión griega, y que se aplicaba a todo lo que tiene que ver con esas expresiones artísticas elevadas. En Grecia, que era fue un imperio muy poderoso, lo que tiene que ver con política y lo que tiene que ver con teatro, lo que tiene que ver con la música, lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, lo que tendría que ver con el estudio de la filosofía, va muy de la mano, pero están separados únicamente para la élite, para la gente importante de la época. Cierto grupo de personas no podían acceder a estos tipos de elementos. Por ejemplo, sobre Grecia, hay una característica que lo incluí porque me pareció muy bonito, además porque después terminaron los científicos dándose cuenta de que es real. Miren, Pitágoras, que era un filósofo y matemático, empezó a hacer un estudio sobre el ruido que él consideraba podían hacer los planetas, y él empezó a asociar el ruido que emitían los planetas con la música. ¿Listo? Cuando el hombre empezó a viajar al espacio, cuando empezaron a poder hacer estudios, comprobaron de que esa teoría de Pitágoras era algo cierto, ¿listo? Algo real. Pitágoras como tal se le considera el primero en dar, en relacionar las escalas musicales o armonía de esferas, que le llamaba él. ¿Listo, hijos? Hijos, ojos con estas preguntas, porque es para que las respondan en un cuaderno, le tomen foto y me la envíen, ¿listo? Así que espero que todos empiecen a tomar apuntes. Primera pregunta: según tu propia experiencia, ¿qué es la música? Cristian, hijo de músicos y músico, también le va a quedar re fácil responder eso, ¿sí o no, Cristian? Según tu propia experiencia, ¿qué es la música?
Mami, la responden en una hojita, le toman foto y me la envían, ya sea por el correo electrónico o al WhatsApp, ¿listo? Al modo no lo vayan a mandar. Ay, dale, Natalia. ¿Listo? Ya copiaron esa primera, voy para la segunda. ¿Qué saben ustedes del origen de la música? ¿Qué saben o qué conocen del origen de la música? Mi vida. Combínalo si quieres, amor. Eso si quieres lo combinas. Tercera pregunta. Tienes 8 días, hijo. Recuerda, papá, que estamos en la semana 38, viene la semana 39. Esta semana, la que viene, yo ya voy a tener notas completas, pero te estoy preguntando, Floriana, aprovecho para decirte, para tener todo resuelto. Sí, hijo, y está muy bacano, me gustó. También, mi amor, lo vi. Listo, voy a dictar la tercera pregunta. ¿Listo, hijos? Si no los he llamado, si no les he dicho es porque los trabajos no han llegado. ¿Listo? ¿Cuáles son los instrumentos musicales más antiguos y qué funciones tenían? Realice un dibujo de uno de ellos, el que usted quiera, uno solo, no tiene que ser todo. ¿Cuáles son los instrumentos musicales más antiguos y qué funciones tenían? Realice un dibujo de uno de ellos. No sé, hijo, los que conozcas. ¿Listo, hijos? Son 5 hijos, son poquitas. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? Vamos a con el fútbol. Ah, listo. Usted es una gran persona, papá. Son 4 preguntas nada más, hijo. ¿Qué aportes musicales dieron las culturas más antiguas a la humanidad? ¿Qué aportes musicales dieron las culturas más antiguas a la humanidad? ¿Listo, hijos? Eso es todo. ¿Qué aportes musicales dieron las culturas más antiguas a la humanidad? Dime, hijo. Puedes hacerlo en Word y me lo mandas, no hay problema. Mejor todavía. Pero te insisto, me lo mandas ya sea al WhatsApp o a el correo electrónico. ¿Listo, hijo? ¿Le tomas foto? No, en Word. Bueno, sí, en Word se puede hacer el dibujo, pero no, hace el dibujo a mano, el dibujo si me lo hacen a mano, le toman foto y lo envían, ¿listo? Hijitos, quería comentarles algo antes de finalizar la reunión, que ya me salió la pantalla que me quedan 5 minutos. Yo estoy muy contento, muy feliz y muy orgulloso de ser su profesor. Les agradezco mucho la forma en la que me han tratado en esta mañana. He recibido y he escuchado muchas quejas de ustedes, pero hoy se comportaron muy bien y les prometo que diré que el grado séptimo, el día de hoy, su comportamiento fue ejemplar. Los quiero mucho, los estimo mucho y de corazón, y ustedes lo saben que es así, quiero desearles el mejor día de los estudiantes. Hoy es el día del estudiante y quiero felicitarlos y decirles que los quiero mucho, que los extraño mucho y que gracias a estudiantes como ustedes es que uno de profesor tiene que esforzarse más para llegar a ser merecedor del respeto que ustedes merecen, pues, y que ustedes me tienen. Hijos, que el Señor los bendiga en cantidades alarmantes, los quiero mucho, espero que la clase les haya gustado, traté de no ser tan ladrilludo en la exposición y que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Tienen 8 días, mami, tienen 8 días, ¿listo? Dios los bendice, se les quiere y harto. Y lo mismo, hijos, se les quiere y harto. Chao, hijitos. Chao, hijos. Dios los bendiga. Ay.